a cortar un poquito los tiempos para que pueda yo llegar a mi reunión. Claro que sí, no se preocupe. Pues vamos a dar inicio. Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy ya estamos listos para iniciar nuestra cápsula jurídica en esta parte de la barra de profesionistas en Derecho y peritos en Ciencias Forenses AC. Los saluda su amigo David Aboites. El día de hoy nos ocupa un tema muy interesante, sobre todo por nuestra gran expositora del día de hoy, que es una invitada especial, dado que es juez allá en el estado de Tlaxcala y en el estado de Oaxaca, y recientemente nombrada magistrada, y sobre todo, bueno, no soy nombrada magistrada, estoy contendiendo para la magistrada. Está contendiendo, perdón. Perfecto, no se preocupe. Y bueno, pues la idea es precisamente platicar el tema de hoy que nos ocupa, es el testimonio infantil, un tema muy escabroso, porque bueno, pues los podemos tener como, como víctimas o también como ofendidos, como imputados, y entonces, bueno, realmente recabar este tipo de cuestiones, muchas de las ocasiones se torna un poquito difícil. Para ello, invitamos a nuestra maestra querida, la maestra Erika Rodríguez. Adelante, maestra, la escuchamos con todo gusto. Gracias. Creo que se le pausó su... Creo que sí se pausó su internet de la maestra. Vamos a esperar un segundito. Sí, la botó. Vamos a esperar a que se reconecte nuevamente. Vamos a esperar unos segundos, tiene un poquito de problemas con su internet, ya se está conectando nuevamente nuestra estimada amiga expositora el día de hoy. Listo, parece que ya la tenemos nuevamente a la maestra Erika María Rodríguez, juez del Sistema Procesal Acusatorio en el estado de Oaxaca y quien nos comparte el tema del testimonio infantil. Adelante, maestra, la escuchamos. Gracias. Voy a iniciar unos minutos con el celular en lo que se compone con la computadora y para efecto de ya no hacerlos esperar más. Muchísimas gracias, maestro David Aboites, por siempre la atención hacia mi persona e invitarme a estas cápsulas jurídicas muy interesantes. Pues miren, sin más, voy a iniciar esta plática que he preparado para ustedes acerca del testimonio infantil. ¿Por qué es mi intención hablar sobre el testimonio infantil? Fíjense que en la experiencia que tengo como juez, me he dado cuenta que tenemos muchos problemas en relación a la prueba testimonial, específicamente en el hecho de que, bueno, pues
he estado haciendo un sondeo de cuántos casos tenemos en donde intervengan menores en mi jurisdicción. De 230 asuntos que tenemos actualmente, en 55 intervienen menores. Eso trae como consecuencia que sea prácticamente un poquito más del 20% de los asuntos que tenemos que están sometidos a mi jurisdicción en donde tienen que intervenir menores. Bien, ¿cuál es el problema de los menores? Que ahora que estamos estudiando la psicología del testimonio, nos damos cuenta de cómo funciona el testimonio infantil y considero, ahorita voy a hacer mi afirmación, quizás con esto iba yo a terminar, que tenemos graves errores en la administración de justicia, sobre todo cómo está diseñado en relación al testimonio infantil. ¿Por qué? ¿Cómo se da la conformación de los elementos de juicio para poder tomar decisión en una sentencia? Bueno, pues ustedes saben que van los peritos, van los testigos y se desahogan bajo los principios de inmediación, de contradicción ante el tribunal de enjuiciamiento. En este contexto, nosotros podemos, bajo el principio de inmediación, conformar el conjunto de los elementos de juicio. Una vez que tenemos conformado estos elementos de juicio, bueno, pues vamos a someterlos a una valoración. En este contexto, pasa lo siguiente, algo que ustedes ya conocen y que de suma ya en estas cápsulas jurídicas han estado estudiando una tras otra vez, en el sentido de que sucede, ¿cómo se da en la realidad un proceso penal? Sucede el hecho, vamos a pensar un homicidio, un abuso sexual, vamos a pensar el delito que ustedes gusten. Y resulta que una de las personas que está interviniendo en este asunto como víctima o como testigo es un menor de edad. Menor de edad, estamos hablando menor de 18 años. En consecuencia, pues, al tener al enfrentarnos a este tipo de situaciones, me llama la atención analizar cómo funciona la mente de una persona, de un menor de edad, sobre todo cuando estamos hablando propiamente de un menor de edad. Estoy viendo si me puedo conectar con la computadora, porque va a ser más fácil para mí. Por favor, si me dan el acceso, me desconecto del teléfono. Tengo entendido que ya estoy. Claro que sí, sin problema. Para que no rebote la voz. Ahora sí, sí, ya. Porque además en el teléfono están entrando mensajes, están entrando llamadas y también me interrumpen, ya los tengo. Gracias y otra vez una disculpa. Bueno, pues entonces ahora sí ya me concentro con ustedes en este sentido, estaba un poquito distraída por ello, y les estaba platicando de que me interesa mucho estudiar ahorita, estoy haciendo un estudio especial dentro de la especialización para saber cómo funciona la memoria de los menores. Para poder entender esto, quiero platicarles primero este lapso de tiempo, por qué me preocupa en el sistema acusatorio, cuánto tiempo tardamos en el Tribunal de Enjuiciamiento para escuchar la declaración de un menor. Miren, sucede el hecho, llámense el delito que sea, pasa la investigación, presentan la denuncia, me voy un poquito más atrás. Imagínense que un niño presencia un robo o un homicidio. ¿Qué van a decirle al niño? Como se le dice al testigo, platícame cómo sucedió. ¿A cuántas personas se los está platicando? Ojo, esto es muy importante. Se lo va a platicar a su mamá, se lo va a platicar a la familia, presentan la denuncia, se lo tiene que platicar al Ministerio Público, al policía que lo está entrevistando, al psicólogo.
¿sí? Y luego resulta que otra vez se le vuelve a interrogar, que vamos a hacer la reconstrucción, una inspección ocular y nos dices dónde estabas tú situado, o vas a tener que volver a contar esto. Y obviamente la familia le pregunta y los amigos le preguntan, todo esto mientras se está llevando a cabo la investigación. Durante este lapso, bueno, ya se presentó la denuncia, ya se integraron los elementos mínimos para solicitar la formulación de la imputación, ya hay una vinculación a proceso. Todo este tiempo va transcurriendo. De ahí se tiene que hablar la etapa de investigación complementaria y después la intermedia. Y sigue pasando el tiempo, nos señalan la fecha para la audiencia de juicio y continúa pasando el tiempo. ¿Saben cuánto tiempo promedio está transcurriendo desde que se presenta el hecho a cuando van a declarar ante el Tribunal de Enjuiciamiento? Por lo menos un promedio general en mi jurisdicción es más de 2 años. Y estoy siendo optimista porque hay lugares en donde tardan muchísimo más tiempo en que recibir la declaración de los testigos en general, pero únicamente me estoy enfocando a los testigos infantiles. ¿Qué pasa con esto? Miren, no podemos detectar mentiras, partamos de esta premisa. ¿Por qué? Porque a pesar de todos los esfuerzos que la ciencia ha hecho para poder detectar mentiras, nosotros tenemos que analizar el testimonio, pero de una vez les anticipo, no se trata de que el juez vaya a determinar si alguien está mintiendo o no está mintiendo. Nosotros tenemos que determinar si el testimonio que está emitiéndose es fiable. ¿Qué significa esto? Si le podemos dar la confianza para tomarlo en cuenta, obviamente si reúne determinados requisitos, si hay una corroboración, si también se adminicula con otros medios de prueba, pero principalmente si le podemos dar fiabilidad. Una de las muchas herramientas que tenemos para darle fiabilidad al testigo es las herramientas que nos está aportando la ciencia, específicamente la psicología del testimonio. Por eso hago referencia a esto. No podemos detectar mentiras, pero sí podemos analizar las condiciones en las que el testigo vive el hecho. Estoy refiriéndome a testigos en general. ¿Por qué? Porque el origen de las declaraciones que se presentan en juicio son muy variadas, ¿sí? Además de los recuerdos que tiene el testigo y las mentiras que en un momento dado son las que les tenemos un poquito más de preocupación, debemos de tomar en cuenta que con el testigo siguen adminiculadas la imaginación, los sueños, los sentimientos, las emociones, las sugerencias, los pensamientos, que todo hace una sinergia para que el testigo, cualquier testigo, no nada más los menores, puedan emitir su declaración. La psicología entonces del testimonio nos va a aportar herramientas para poder conocer cómo se puede obtener información con validez científica que sea fiable. El efecto, en este caso, hay varios factores que intervienen en la contaminación de un testigo. En esta charla solamente me quiero referir al efecto contaminador de la declaración por el simple transcurso del tiempo. Por eso es que hice este análisis de todo el tiempo que pasa para efecto de que se pueda determinar o recibir una declaración. Considero que nuestro sistema está mal diseñado porque está partiendo de la falsa idea de que cuando sucede el hecho tenemos testigos y estos testigos van a acudir ante el juez de enjuiciamiento a declarar lo que vieron, sin tomar en cuenta ahora la evidencia científica que responde a lo siguiente: el transcurso del tiempo altera los recuerdos. Para poder yo comentarles por qué hay esta alteración, déjenme precisarles algunas cuestiones un poquito más científicas. Trataré de hacerlo lo más digerible posible, tomando en consideración del corto tiempo que tenemos y que también esta es una charla, son charlas jurídicas. En este sentido, quiero que sepan que el proceso de la memoria o las fases, del proceso de la memoria tenemos que considerar tres fuentes básicas para hablar de errores. ¿Por qué de errores y no de mentiras? Porque la gran preocupación de nosotros siempre ha sido la mentira, cuando lo que más debería de preocuparnos es el error. ¿A qué me quiero referir con esto? No todos los testigos, o son muy pocos los testigos, que llegan al juicio a decir mentiras. ¿Cuándo podemos decir que un testigo llegó a decir mentiras? La mentira implica una conciencia de que estoy diciendo algo que no es verdadero.
a diferencia de los testigos, que es la gran mayoría, que llegan a decirnos, convencidos de su versión, por todo lo que haya sucedido en su contexto, pero que adolecen de errores, ya sea el momento en el que lo percibieron el hecho, al momento de la codificación, al momento de la interpretación o al momento de la evocación. Cuando hablamos de fiabilidad, tenemos que hablar de evitar que haya este tipo de errores en el momento en el que nos están brindando información los testigos. ¿Cuáles son las 3 fuentes básicas del error en los recuerdos? En los recuerdos como parte de la memoria: la codificación, la retención y la recuperación. Nosotros tenemos que conocer cuando hay la posibilidad de que un testigo, cualquiera, no nada más los niños, pues puedan caer en este tipo de errores. Entre los factores de codificación vamos a encontrar aquellos que afectan los procesos perceptivos y de atención. Ojo, cuando nosotros ponemos atención, no significa que es porque estemos viendo o porque estemos escuchando muy atentamente. La atención implica más procesos o un proceso diferente al proceso de percepción. Es solamente cuando el proceso de percepción es lo que podemos ver, lo que podemos escuchar, lo que podemos sentir, lo que podemos conocer a través de nuestros sentidos. A eso podemos llamarle el proceso de percepción. Y el proceso de atención incluye, además del proceso de percepción, las interpretaciones que nosotros podamos tener dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestros pensamientos, y que nos van a ayudar precisamente para poder emitir las ideas y los recuerdos que nosotros lleguemos a generar. Bueno, dentro de estos factores de la codificación, estos procesos perceptivos y de atención, hay factores que nos van a inducir al error y los vamos a dividir entre factores del suceso y factores del testigo. Los factores del suceso que más van a influir en la capacidad de los testigos para poder codificar la información son las condiciones perceptivas. ¿En qué condiciones se encontraba el testigo cuando dice que vio, cuando dice que oyó, cuando dice que sintió? Efectivamente, la información de características especiales. ¿A qué me quiero referir con esto? La duración del suceso, el dolor, la velocidad con la que se llevó a cabo, detalles que son frecuentemente omitidos. Y tercero, la familiaridad y frecuencia. Cuarto, ¿qué tipo de suceso es? Si es un suceso violento, sometido a estrés, o es un suceso en donde no hubo violencia. Estos factores van a ser muy importantes, principalmente cuando estamos hablando de factores que influyen en la codificación del recuerdo. Respecto del suceso. Ahora, respecto del testigo, sí me quiero referir principalmente a las condiciones de cada persona. Cada persona codifica la información y la interpreta de acuerdo a las diferencias individuales de cada uno, a las experiencias anteriores que hayamos tenido, a los conocimientos anteriores, a esas variables que tenemos como persona, al sexo al que pertenecemos, a la edad, a los estereotipos que tengamos ya nosotros estructurados por la cuestión social o familiar, la ansiedad, los entrenamientos, las drogas. Todo esto influye en la cuestión de la persona. La demora, el simple transcurso del tiempo o el transcurrir de los tiempos desde que se produce el suceso hasta que el testigo se le pide que recupere ese recuerdo ya en la audiencia de debate, en la audiencia de enjuiciamiento, es una de las variables más importantes implicadas en el proceso de retención y de recuperación de la memoria. En este sentido, la demora en el recuerdo es muy importante que podamos distinguir en la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Miren, cuando nosotros estamos viviendo un suceso, tenemos una memoria a corto plazo, es decir, tenemos lo que estamos viviendo en este momento, pero de una manera muy general. No nos enfocamos en detalles
solamente hablamos un tanto de generalidades, pero cuando ya hablamos de la memoria a largo plazo, incluimos otros detalles en la memoria a corto plazo, es decir, lo que ustedes van a comentar ahorita saliendo y decir, estuve en una charla jurídica con el maestro Aboites en media hora, y van a tener un recuerdo. Cuando ya pasen 2 días, 3 días y se estén refiriendo a este evento, su memoria a largo plazo ya va a cambiar en relación a la memoria a corto plazo. En la memoria a corto plazo pudieran acordarse de más cosas que en la memoria a largo plazo porque se va a ir perdiendo. Entonces, nosotros cuando nos encontramos ante un testigo y sobre todo un testigo infantil, estamos hablando de una memoria que tenemos que trabajar con la memoria a largo plazo. Un dato muy importante antes de continuar, este proceso de recuperación, de codificación de la memoria, influye mucho en los menores por una cuestión natural. Miren, el desarrollo cognitivo de la memoria de una persona, de los 0 a los 3 años, se le llama amnesia infantil. ¿Por qué? Porque los niños no recuerdan, no tienen memoria a largo plazo. Tendrán memoria a corto plazo. En este momento le estás diciendo y mañana ya no se va a acordar de lo que le estás platicando, o tendrá referencias muy leves y tienden a perderlo. Por eso se dice que los niños tienen una amnesia infantil, no tienen esa capacidad cognitiva para poder retener el recuerdo. Conforme va avanzando la edad, obviamente va madurando, dentro de todos los órganos que van madurando en nuestro cuerpo, va madurando la memoria, va haciendo su proceso de crecimiento natural. Por eso de los 4 a los 6 años ya hay más retención de los eventos. De los 6 a los 8 años la memoria va aumentando, de tal manera que cuando ya que no es lo mismo tratar a un niño 4 a 8 a 10 años que a un adolescente de 12 a 18 años. Un adolescente de 16 años ya decimos que hay una maduración cognitiva. Ya hablamos de que cuenta con mayores herramientas de su desarrollo natural para poder desarrollar su memoria. Imagínense, en estas circunstancias, con esto que le estoy diciendo, el paso del tiempo empieza a provocar un deterioro gradual en las huellas de la memoria de todas las personas. Si estamos hablando que puede llevar a una pérdida de conexiones, que hace accesible la memoria al recuerdo, pero también que a veces hace que se pierda. Si a esto le sumamos la sugestibilidad del testimonio de un adulto, voy a hablar primero, que cuando tú vas a recordar un evento que tú viviste y lo cuentas una vez, lo vas a contar de una manera y alguien viene y te dice, pero acuérdate que había esto, no lo vi, había, y empiezas a llenar vacíos que hay, que tu memoria no puede dejar, de por sí la memoria no puede dejar vacíos, empiezas a rellenar estos vacíos con información que vas a ir adquiriendo a través de el intercambio con otras personas, la convivencia con otras personas y con el acceso a la información, por ejemplo, de las noticias. La maestra Teresa Scott nos hacía el siguiente, hacía referencia principalmente a la maestra Loftus, en donde hacía referencia a 2 ejercicios muy importantes que se hicieron en Estados Unidos para poder determinar esto. El primero era que hubo un accidente de un avión y entrevistaron a los testigos. Estamos hablando de adultos, ojo, porque tengo que partir de adultos para aterrizar, para que vean cómo es en niños, y así es en adultos, cómo nos estamos, qué está pasando con los Vámonos. niños. Bueno, en este sentido, Lupis, ¿podrías apagar tu audio, por favor? Gracias. En ese sentido, hay un accidente en un avión y entrevistan a los testigos, pero en las noticias empiezan a decir que es un atentado terrorista y los testigos empiezan a decir que vieron cómo explotó el avión, o sea que efectivamente había algún artefacto dentro del avión. Cuando se hacen las investigaciones se determina que fue un cortocircuito y que jamás hubo una explosión. Entonces se ponen a investigar por qué los testigos afirmaban que había una explosión. Bueno, habían sido sugestionados
por la información que empezaron a ver de las noticias, es decir, la información externa que se empezó a dar a los testigos presenciales de este accidente. De igual manera, salió una noticia en Estados Unidos en donde se denunciaba a la persona que representaba a la botarga de Bugs Bunny porque tocaba a los niños mientras se tomaban la fotografía. Entonces los niños empezaron a recordar que cuando habían estado tomándose la foto con Bugs Bunny o acompañado, veían como a otras niñas, otros niños, los tocaba Bugs Bunny. La realidad es que Bugs Bunny, esto era una noticia falsa porque Bugs Bunny no pertenece a Walt Disney, es de la Warner Bros. Entonces era imposible que Bugs Bunny haya estado en esta empresa de Walt Disney. En consecuencia, como esos muchos ejercicios de ver cómo se empieza a sugestionar con información externa el testigo. Con este pequeño abrevaje que estoy dando y estas pequeñas puntualizaciones que estoy haciendo de cómo funciona la memoria, imagínense, retomo como empecé, la memoria de un infante de 4 años, de 6 años, de 8 años, de 10 años, que vive un suceso y que además lo tiene que estar contando. Quiero hacer otra precisión acá. Son muchas las cosas que quisiera platicarles, pero en este caso voy a ser muy puntual, únicamente para transmitir cuál es la idea del error del sistema en respecto de las declaraciones de los infantes. Cuando nosotros vivimos un recuerdo, yo les decía hace rato que al evocarlo, nos vemos sugestionados inconscientemente por muchos factores externos. ¿Qué pasa con nuestra memoria? Nosotros adultos, nosotros que estamos estudiosos del derecho y que somos profesionistas, ¿qué pasa con nosotros? Lo cierto es que la memoria no funciona como una cámara de video o como una cámara fotográfica. ¿Qué quiero decir con esto? Que la memoria no es que tú ya captaste la imagen o tienes el video y le das play para que se reproduzca. Reseteas o rebobinas o regrabas tu memoria cada vez que le estás contando por todos estos factores externos e internos que confluyen cuando tú evocas un recuerdo. Hagan el experimento y es más, grábense. Cuando vivan un suceso, un choque, un evento, el temblor, cómo estaban, qué estaban haciendo, qué vieron, y después cuando sales corriendo y dices, y dice tu hermana, es que se movía la casa, ¿sí? Tú recuerdas y dices, sí, se movía la casa. Tal vez nunca viste que se movía la casa, pero ya estás implantando recuerdos que no tenías en tu memoria. Eso no quiere decir que seas una mentirosa o un mentiroso, eso no quiere decir que estés mintiendo, significa que es parte normal del desarrollo de la memoria, que estás implantando información. Por eso es importante que los adultos, cuando van a declarar a la audiencia y pretenden hacer omisiones, contradicción por omisiones, y estas son totalmente intrascendentes, no le pierdan mucho tiempo, porque se vale que hayan omitido información, obviamente que no sea información crucial. Si no es una contradicción crucial, no tiene caso. Es válido que el testigo omita y aumente información, y eso no significa propiamente que esté mintiendo. Con todo esto, si esto pasa con los adultos, ¿qué pasa? Vuelvo a retomar el tema, con los niños que tienen que estar evocando su recuerdo con la mamá, con el papá, con la tía, con el abuelito, con el maestro, que es la primera persona que generalmente con los que tienen el contacto, sobre todo en cuestiones en delitos de abuso sexual, en donde se detectan en la escuela, con el maestro, ¿sí? Con los amigos, con la familia, con el Ministerio Público, con la psicóloga y con todos los actores. Tienen que llegar a evocarlo a la etapa de juicio. El momento en que llegaron, es probable, es posible que ya se haya perdido la original información y que ya el recuerdo pueda estar alterado. Y no significa que llegaron a decirnos mentiras. Por ello, considero que el sistema está mal diseñado porque está pensando de una manera lineal. Aquí presentas el hecho,
que se lleve el proceso, tú presencias el hecho, que se lleve el proceso tu menor, y en 2 años, en 1 año, en 3 años, cuando te toque ir ante la audiencia de juicio, vas a emitir lo que tú viviste en esta vez. Con los adultos sí se podría hacer, porque ya hay una maduración, pero con los niños están madurando y está evolucionando en su crecimiento natural su memoria, de tal manera que cuando llegan a hablar a la audiencia de debate, es probable que el recuerdo original ya no lo tengan y es posible que se haya sido sugestionado. De acuerdo a lo que de acuerdo a todo esto que les estoy comentando, yo estoy analizando la posibilidad, desde el punto de vista doctrinal, por supuesto, de que no pueda yo, de que quiera hacer una propuesta en relación a que se reforme nuestro Código Nacional, sobre todo respecto a la prueba anticipada, para evitar esta pérdida de información, que se incluya como posibilidad dentro de la prueba anticipada que se pueda recibir el testimonio de menores cuando sea susceptible o corra riesgo de que esta información se pueda perder o se pueda alterar por el transcurso del tiempo. Esto es parte de lo que yo les quería comentar en esta charla. Hay muchos temas sobre psicología del testimonio respecto de cómo funciona la memoria, sobre todo en la psicología de infantil. Hay protocolos que debemos de estudiar para la obtención de la información, porque este es otro de los grandísimos problemas, cómo obtenemos la información del menor. Imagínense, la están obteniendo investigadores, agentes estatales, ministerios públicos que no tienen el conocimiento de cómo extraer la información y que inconscientemente y quizás de buena fe, más seguro de buena fe, terminan dañando el recuerdo. Acuérdense que la mente en estos casos va a funcionar como un indicio, como una evidencia, como así como en la escena del crimen se recolecta que el cuchillo, que el machete, que el arma, que la bala, y que es parte de la evidencia y tenemos que resguardarla, así también debemos de resguardar la memoria, porque ahí está en esta parte, en esta caja, la información que vamos a necesitar para resolver un asunto. Si queremos llegar a la verdad y encontrar la verdad en aras de hacer una buena administración de justicia, debemos de proteger nuestra evidencia que termina siendo nuestra memoria. Maestro David, si me permite, abrimos 10 minutos para preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Claro que sí, maestra, claro que sí, con todo gusto. Nada más antes, efectivamente, sabemos que también otro de los problemas que seguramente será motivo de otra charla es la forma de cómo recabarla, porque es muy delicado. Tenemos el protocolo para quienes imparten justicia en materia de niñas y adolescentes de la Suprema Corte, y que ahí está. Incluso se iba a actualizar, hasta la última información que me quedé, se iba a actualizar un poquito a algunas circunstancias. Pero efectivamente el problema que tenemos es, sobre todo, por ejemplo, hay peritos que intervienen, que entre los que señalaba usted, esos peritos, pues ni siquiera son especializados en materia infantil, ¿no? Es un perito, pudiéramos decir, normal, y en esta área sí necesitamos esa especialización, sobre todo para evitar la revictimización, que es otro tema también muy importante, pero sobre todo, maestra, yo, bueno, aprovechando rápidamente, ahorita si hay algún otro compañero, hacemos la pregunta. ¿Esto daría pie a una prueba irreproductible? En alguna ocasión oí algún compañero juez acá de la Ciudad de México que señalaba esta situación, que pudiera ser que ya por el transcurso del tiempo, que es lo que usted nos hablaba, por el transcurso del tiempo ya no se pueda recuperar esa información por la cercanía del hecho, ¿no? Y que entonces ya cuando se reproduzca, pues ya pasaron, se le haga un estudio psicológico posterior y diferente a la fiscalía, ya 3, 4, 5 meses después, y entonces ya la información efectivamente ya no está con las mismas características que pudiera tener cercana a los hechos y que te diera mejor factibilidad de ese testimonio, ¿no?
Así es, así es. Preguntaba Ana en el chat que cuáles son cuáles serían los protocolos para la toma de las declaraciones de menores y sobre todo en menores no necesariamente víctimas. Si no estamos estamos hablando del testigo como víctima o como testigo del hecho. Mira, les recomiendo el blog Memorias. Se los escribo ahorita, blog. Y puedes ahí checar, hay bastante información al respecto. Déjame ver, blogs, ¿cómo es? Es un blog en internet. No lo tengo aquí apuntado, pero es el protocolo de la Suprema Corte de la Justicia sí te dice cómo valorar o cómo tratar al menor para no revictimizarlo, pero no se enfoca propiamente en cómo no afectar el recuerdo. Le hace falta todavía a nuestro protocolo un poquito más al respecto. Déjame ver. Nos hablaba la maestra Beatriz Moguel, maestra, de las reglas de Beijing. Sí. También las reglas de Beijing, o sea, son precisamente, no confundamos la revictimización del menor con la pérdida de la memoria, con esta cuestión cognitiva. Las reglas de Beijing, sí es cierto, nos ayudan para efecto de poder decir cómo tratar a un testigo, y entender cómo funciona su cosmovisión, sí es cierto, cómo entender su memoria, la memoria a corto plazo, que no podemos tomar que el niño nos hable de detalles, porque habla más de episodios, tiene memoria más episódica, es decir, se acuerda de cuando fue de vacaciones a la playa, no se va a acordar en qué mes, qué día, a qué hora, pero sí te va a fijar en un momento dado en estos episodios. Pero lo que yo les estoy comentando es un poquito más a estudiar la memoria del testigo. Les estoy apuntando aquí, memoria de testigos, .blogspot. .com. ¿De acuerdo? Ahí en este blog del profesor Manzanero es abierto, pueden ustedes checar, hay bastantes cuestiones ya avanzadas al respecto. Los protocolos principalmente los protocolos están en Europa. Voy a conseguirles uno, que es el que estoy pidiendo para poder tener como referencia en la entrevista con testigos. ¿Cómo se debe de llevar la entrevista con testigos para efecto de poder cuidar que no se haga sugestiva la información al respecto? Maestro David, si me permite, a través de usted, aquí a los amigos que se han conectado muy gentilmente y a los que les agradezco mucho su interés, me hace favor y podemos copiar, no sé, los correos, alguna cuestión así, y lo subimos, o lo voy también a subir el link para redireccionarlos a la página de Facebook. También se la comparto, maestro, por favor. Claro, bueno, con todo gusto. Perfecto. No sé si haya alguna otra pregunta, maestra Moguel, es una amiga, compañera, jueza de distrito que está aquí con nosotros, el maestro Mauricio Lozoyo, otro juez de aquí de la Ciudad de México, o algún otro compañero que guste hacerle una pregunta a la maestra Erika Rodríguez. Adelante. Bueno, yo coincido totalmente con la maestra Erika, sobre todo cuando indica los pormenores para la valoración del testimonio de los menores y sobre todo esta ubicación que hacen los niños en la referencia temporal, que les cuesta mucho trabajo. Si a los adultos nos cuesta, a los niños más, como ella dice. Y sí he tenido casos en donde el niño es muy claro, aun cuando no da la fecha exacta. Por ejemplo, dice, es que mi tío me prometió que si yo me dejaba hacer esto, me iba a dar un regalo de Navidad. Y sí, en Navidad me dio tal cosa. Entonces ellos ubican temporalmente
con aspectos temporales que son importantes para los niños, sus cumpleaños, el Año Nuevo, la Navidad, las vacaciones, las clases, el examen de la escuela, no sé, fiestas de sus compañeritos. Y esto es... ¿No, maestra? ¿Mande? Las caricaturas, estaba viendo caricatura tal. Sí, la hora. Y sobre todo los niños tienen especial detalle en aspectos muy específicos. Y estaba yo cenando mis frutilupis cuando mi mamá me dijo, es muy interesante, le agradezco mucho a la maestra Erika. Al contrario, yo me disculpo por los tiempos. Al contrario. ¿Algún otro compañero que guste hacer una pregunta? Todavía tenemos unos minutitos. Adelante. Todo así, ¿en grande? Oscar, tienes abierto tu micrófono. Oscar Reyes. Oh, ya lo cerraste. Listo. Pues ¿No? me comprometo con el maestro David en este momento. Yo les quiero pedir una disculpa muy, muy sincera. Yo cometí un error gravísimo. Agendé mal la hora, la puse a las 18 horas y cuando me dijo el maestro David, ya estamos, dije, Dios mío, entonces por eso también me vieron llegando corriendo y apurado y que es en la computadora y prometo extenderme un poco más en este tema, que hay muchos temas. Yo preparé algo especial para ustedes en esta, y son varios temas, y quisiera que me diera la oportunidad, maestro David, de que pudiéramos a lo mejor hacer una charla ya con la maestra Beatriz, con el maestro Mauricio, y abordar y debatir acerca de estos otros temas que sí hay que ponerlos sobre la mesa y que me gustaría compartirlo con ustedes. De antemano me disculpo enormemente por mi desatención, maestro David, estoy muy apenada por mi falta de cuidado al no haber, como era 18, vi la publicación y puse 18 horas. Entonces, ese fue ¿cómo se llama? Mi error. Y No, quedo a la orden, maestro. Claro que sí, lo muestra esta segunda parte porque efectivamente pues hay bastantes cosas. Incluso veía por ahí que había la propuesta de que se recabara como prueba anticipada, ¿no? Sí, es algo con lo que estoy trabajando ahorita, pero no nada más es decirlo, hay muchos temas que tenemos que abordar, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho su tiempo y quedo en deuda con todos ustedes. No se preocupen. No se puede, se puede. Pues muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Estamos en contacto, que Dios los bendiga. Seguimos. Muchísimas gracias, buena tarde. Gracias, maestro.